Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido en su espacio Alimentación Científica, Nutrición en tu Casa. Yo soy Dr. Yuray Botosh, médico nutriólogo nutricionista, y en nombre de toda la producción y cooperación con Falco, Sisi, Lucy, Atilka, les mandamos un cordial saludo a cada uno de ustedes. Iniciando desde rincones a nuestro México lindo, Estados Unidos, Canadá y países de Unión Europea. Bienvenido en su casa, en su alimentación correcta. Antes de iniciar programa, me gustaría dar nuevamente gracias por todos sus hermosos mensajes, por motivación estar aquí con ustedes y por su tiempo invertido ver y hacer este programa tan especial. Muchísimas gracias. Hoy nos toca hablar sobre tema muy polémica sobre semana pasada, lo cual le ha llamado muchísimo atención y hoy voy a dar la continuación al programa directo hablando sobre alimentación científica versus contaminación, enfermedades transmitidas de los alimentos, contaminación física, microbiológica o biológica y contaminación química. No se lo pierden, con su permiso, una vez iniciamos. Alimentación científica significa alimentación a base 100%, el consumo a dieta complacencia más exacta por los síntomas y por los obstáculos o puntos rojos, lo que necesitamos nosotros en plan buen comer, con los licuados, jarabes o comida, trabajar en equipo con buena actitud y buena motivación de salud psicosocial fisiológico. Sin embargo, es muy importante tomar este tema en importancia, porque en producción de los alimentos no solo terminan con cierta capacitación dentro de las paredes del hospital, sin embargo viene la continuación donde nosotros como familiares necesitamos empezar a cuidar a nuestros enfermitos en nuestra casa, donde nos toca hacer no solo los químicos, pero también médicos dentro de su propia casa, de sus hogares. Cada uno de nosotros en brigada de cocina tiene cierto puesto, cierta responsabilidad, cierta decisión lo que puede tomar, lo que siempre debe estar respaldado con nivel académico, con un diploma o con una certificación a base de poder tener siempre una función respaldada de evitar una contaminación o toxicidad de la continuidad al paciente en su tratamiento. Todos nosotros, si hablamos desde inicios como auxiliar de la cocina, cocinero A, B o C, si hablamos sobre procesos de chef, responsables de comedores, si es comedor en restaurante, comedor en hospital, si hablamos de cierta dirección o subdirección de supervisor, auditor, banco de los alimentos, un licenciado en nutrición o un doctor médico en nutrición o médico general, siempre necesitamos tener presente que el higiene y seguridad de los alimentos es algo muy importante, lo que necesitamos todos obedecer, no solo dentro de las instituciones de salud o hospitales, pero también en dar la continuación y capacitación a nuestros familiares. Toda esta seguridad o higiene de los alimentos siempre debe estar como un conocimiento básico cuando uno estudia carrera de chef, cuando estudia una carrera de licenciado en nutrición o por ejemplo en cualquier inicio de programación de una capacitación dentro de la obligación de nuestro sistema de salud. Todo eso tiene su significado porque es muy importante dar el seguimiento en varias partes. Enfermedades transmitidas de los alimentos representa una certificación, la cual necesitamos nosotros obtener si hablamos sobre procesamientos de restaurante, donde la contaminación de medio ambiente está presente 24 horas. Hablamos sobre contaminación química. Aquí existen 5 elementos para iniciar lo que necesitamos reconocer. El primero, frutas y verduras viene de madre tierra, lo cual unos tienen pesticidas y otros hormonas para el sistema de mercadotecnia poder vender y comprar. Vamos con nuestra madre agua. Ustedes saben que por hoy no tomamos agua de llave aquí en México, lo que tristemente comparando con Unión Europea en los países de latinoamericanos, no hay ciertos límites donde las fábricas o los sistemas de producimiento en muchísimas instituciones necesitan tener un respaldo de limpieza a nuestra agua potable.
Entonces, gérmenes están presentes 24 horas. Si hablamos sobre nuestro aire, lo que necesitamos para poder respirar, poder agarrar nuestro árbol de la vida y con un respiro ir adelante en estos enfrentamientos entre sociedad y ser humano paciente, necesitamos entender que por hoy tener la limpieza a nuestros árboles cada vez es menos porcentaje en la madre tierra. Por eso tantos tornados, por eso tanto aire, tantas temperaturas y también por hoy mucha depresión a ciertas personas nos limita a poder tener la limpieza dentro de nuestra casa o hasta afuera de nuestro hogar, poder barrer, poder hacer limpieza o hasta plantar, si no árboles, entonces unas platitas de Xochimilco para poder hacer la vida en nuestra casa, lo cual produce oxígeno, no solo nitrógeno. Si lo hablamos sobre otro elemento, vamos con igual nuestros mariscos, pescados, nuestro elemento agua, pero en forma de nuestros mares, océanos. Tristemente ustedes saben que después, por ejemplo, de la Semana Santa, nunca no cabe el mismo aviso de Facebook, quién es animal al final, si es nuestra naturaleza o nuestro ser humano, lo que tanto destruye y abusa de algún regalo, lo cual la naturaleza nos dio gratis poder convivir. El último elemento es el elemento lo que muchas veces le ha comentado, es el perfil psicosocial a ser humano. Nuestros retos, nuestra purificación, nuestra ambición, nuestra cara de ángel y también cara de demonio, hay veces deja hablar mucho de nosotros. Todos nos desesperamos, todos entramos en cierta ansiedad, desesperación, lo cual hace nuestro gastritis, colitis, presión arterial, diabetes y hasta contaminación con la toxicidad, donde hablamos sobre insuficiencia, si es renal, insuficiencia cardíaca, si hablamos sobre cáncer, sobre lupus o hasta sobre un enfrentamiento donde el cuerpo humano representa unos hongos, parásitos, bacterias, hasta viruses presentes. Si lo vemos estos 5 elementos, necesitamos empezar a poder hablar sobre seguridad ya en su práctica, no tanto en la teoría. La primera parte de seguridad de los alimentos siempre empieza desde poder limpieza tener, es decir, higiene personal, higiene laboral Miseplas, donde la cocina se convierte a ser nuestro laboratorio. Después hablamos sobre códigos, código de las tablas, solución adecuada de cloro, solución, por ejemplo, de yodo, lo que por hoy ya no se usa tanto. Hablamos sobre las temperaturas, sobre parte administrativa de llevar un registro, donde nosotros recibimos con las primeras entradas y salidas a nuestros alimentos, la temperatura de refrigeración, congelación. Si hablamos sobre la parte, la representación adecuada con higiene, hablamos sobre, por ejemplo, dieta estéril y preparación de los alimentos donde viene parte nutricional con cierta preparación. No solo es dar un plan de buen comer, sabe que su paciente no puede comer eso y eso hay que cocinar de esta manera. Siempre hay que dar muchas indicaciones para que uno, firmando el papel de la baja del paciente, pueda dar el seguimiento en su casa. Por este código, los doctores por hoy tenemos derecho a tener esta responsabilidad, pero también cierta función o las reglas, lo que hoy les voy a platicar. La primera regla es nuestro higiene personal. Higiene personal empieza no solo nuestra presentación en el puesto, pero también representa a nuestra protección, no solo a nosotros mismos, pero también el alimento lo que preparamos a nuestro paciente. El primero debe estar siempre uniforme limpio. No importa marca, la marca somos nosotros. Lo que importa es siempre higiene 100%, con un detergente, si pueden usar un desodorante adelante. Sin embargo, si hablamos sobre pacientes de asma, hay que tener cierta restricción de perfumes y etcétera. Cuando ya tenemos nuestro uniforme presente o nuestra ropa presente limpia con detergente, una vez podemos empezar con nuestra higiene personal. Higiene personal empieza. Nuestro cabello debe estar dentro de la cofia o por ejemplo dentro de la gora, dentro de instalaciones. Nuestras uñas deben estar cortadas, limpias, sin ningún barniz y sin ningún mini tatuaje con los collares o con
los bríos Swarovski. En esta está siempre higiene como ahorita le presento. Las manos deben estar siempre cuidadosamente limpias con cierto código de la limpieza, lo que necesita estar como una enigma arriba del lavabo personalmente pegado para personas lo que trabajan dentro de la instalación separadas de otros lavabos de la cocina y etc. Aquí es importante saber que las manos no pueden estar heridas, no pueden estar cortadas, siempre deben estar limpias porque no puede estar ninguna contaminación con la sangre. Aquí hablamos de otra contaminación, entonces siempre cuando uno entra, la supervisora o supervisor siempre debe revisar cómo entramos a la cocina, limpios, presentes, con cierta restricción si es cabello, si son las uñas, igual si es importante tener, por ejemplo, la cofia o, por ejemplo, la protección de la cara con este virus coronavirus, por ejemplo, presente y los otros viruses, lo que se encuentran dentro de la tercera sección del Hospital de Cancerología. Cuando ya estamos presentes, necesitamos también tener, muy importante, presente que no pueden tener un reloj, unos aretes, unos piercings en la cara o igual en otras partes, lo que viene con cierta contaminación. Cuando ya estamos presentes, podemos entrar a nuestra mesa de Miseplas, lo que representa nuestro laboratorio. La mesa debe estar limpia y está separada en dos funciones. Una cosa es almacén, una cosa es entrega a los alimentos, una cosa es área de refrigeración, área de congelación, área de lavabo, área personal del lavabo o donde nos cambiamos, donde hay igual los baños separados para mujeres y hombres y por personal dentro del hospital o igual por los visitantes a nuestro sistema de salud. Aquí es importante saber que también área administrativa debe estar separada y también siempre el almacén debe estar aparte. Cuando ya tenemos nuestra mesa presente, que sabemos cuál es la mesa negra y mesa limpia, hablamos sobre separación donde limpiamos nuestras verduras, frutas, donde estamos haciendo, por ejemplo, cortes de las carnes, para que cuando ya estamos en nuestra mesa podemos dar la elaboración con las temperaturas adecuadas. Cuando uno ya está en la cocina, necesita una limpieza 100%. Hablamos de la solución de cloro. Para 4 litros de agua son 32 mililitros de cloro. No importa la marca de cloro. Si es blanqueador, si es un cloro normal o es un cloro con ciertas soluciones aromáticos. O para las mascotas que es cloro separado. Aquí siempre hablamos para 1 litro de agua, hablamos 8 mililitros de cloro. Anteriormente para la desinfección de las máquinas, por ejemplo, de donde se prepara o elabora, mejor dicho, nuestro hielo, era la concentración de yodo 3 mililitros para 1 litro de agua. O cuando desarmamos licuadora, o cuando tuvimos nuestros grinders, conocidos como molinos, o por ejemplo máquinas para panadería, para poder desinfectar esta herramienta en la solución 3 mililitros para 1 litro de agua el yodo, para asegurar cierta desinfección, para que no viene cierta corrosis y otros metales, lo que a ratito vamos a platicar. Cuando ya sabemos que nuestra mesa está limpia, sabemos la capacitación, cuál es nuestra elaboración, recibimos las indicaciones que ya podemos elaborar nuestra misión con los supervisores, ¿sabes qué? Hoy nos toca elaborar eso y eso. Ese es cuando vienen los dietistas o nutriólogos, porque es muy diferente palabra nutriólogo, palabra dietista, para poder elaborar los menús y empezar a cocinar. Cuando hablamos sobre esta preparación de los alimentos, siempre debe estar un supervisor, lo que nos explica cómo hacer arroz para una persona diabética, para una persona con presión arterial, con una persona con los coágulos de la sangre como trombosis, etcétera y etcétera. Por eso es importante que siempre están dentro de instalaciones de comedor los dietistas, lo que saben cómo elaborar los menús y saben con su tabla hacer los cálculos dietéticos. Después viene en esta parte código de las tablas. Existen varios colores, lo que necesitamos nosotros obedecer porque estamos hablando sobre un paciente enfermo, no una persona, un paciente y dar el cuidado para que no viene contaminación de microbiológicamente adecuada de la toxicidad.
Aquí es importante saber que existen varios colores. Si es color verde, color rojo, color amarillo, color blanco, color café o por ejemplo color entre amarillo naranja o hasta rosa lo que está separado. Cada uno tiene su significado y tiene su color porque es muy diferente simplemente cortar la carne o por ejemplo cortar cebolla o por ejemplo fresas o frutos rojos o por ejemplo los lácteos o pan. No solo por el olor y también por higiene, pero más que nada hablamos sobre seguridad de ciertos alimentos, lo que necesitamos detener con la fermentación a un paciente enfermo, por ejemplo un paciente problemas de páncreas, un paciente recién operado, madre la que dio luz a su hijo con cesárea. Entonces todo tiene su porqué, lo que necesitamos cuidar y existen entre 18 o 21 dietas lo que necesitamos obedecer con la elaboración adecuada. Aquí en esta parte viene cuál es la tabla para uso correcto. Por ejemplo, tabla verde son las verduras. Muchas veces son igual frutas, por hoy la fruta se puede separar para otro color si hablamos sobre rosa o naranja el color. Después es color amarillo, donde hablamos sobre elaboración, por ejemplo, a los quesos, lácteos. Después color rojo para las carnes. Color azul para pescados y mariscos. Color blanco, lo que yo siempre separo para ajo, para ciertas hierbas aromáticas, por ejemplo, orégano, o por ejemplo azafrán, cúrcuma, o por ejemplo nuez. Aquí hablamos sobre los condimentos como unas hierbas frescas o por ejemplo cebolla, ajo. Si hablamos sobre pan, panadería, repostería, es tabla café. Y si hablamos sobre ciertas tablas, por ejemplo, de otro color, tiene que tener su porqué. Cada una tabla corresponde a su cuchillo. Ustedes saben por economía que si uno al menos tiene tablas, el cuchillo necesita estar desinfectado, como le ha comentado, la solución de cloro entre 8 mililitros cloro para 1 litro de agua. Y ya podemos empezar a cortar. Sabemos que no estamos rayando la carne, debemos cortar. Aquí es muy importante saber cómo cortar o cómo empezar porque la proteína puede perderse con su consistencia natural en los alimentos. Aquí viene la segunda parte, lo que en sistema de salud, por ejemplo, a los chefs se está enseñando en introducción a los alimentos base 1, cuáles son los cortes, lo que muchos de ustedes conocen hasta corte juliana, ciertos cubitos, cómo debe estar el alimento. Cuando ya tenemos esta preparación, ya vienen las temperaturas. Sin embargo, nuestra materia prima debe siempre llegar con sistema PEPS, primeras entradas y salidas, quién recibió la carne, quién la guardó, quién le puso etiquetas para saber cuál día es su caducidad, quién lo supervisó y dónde fue el almacén. Aquí, por ejemplo, empezamos con el almacenamiento seco. No es lo mismo si ponemos, por ejemplo, un sazonador, por ejemplo, de pollo, por ejemplo, una lata, un aceite, un vinagre, o por ejemplo, harina de trigo, harina de maíz, o por ejemplo, legumbres si es arriba abajo. Todo tiene su porqué porque la circulación, humedad y también caducidad tiene que ver con nuestro medio ambiente. Aquí es importante tener capacitación sobre, o capacitación mejor dicho, sobre buen almacenamiento. Aquí la pregunta, lo que me gustaría, por ejemplo, resolver, que tanto me han preguntado, doctor Yuray, ¿cuál es uso de huevos de gallina correcto? Si es afuera de almacén, en refrigerador o es dentro del refrigerador. Aquí las dos combinaciones están correctas porque es muy importante que no es huevo de rancho, pero ya una vez ya pasó por cierto higiene y seguridad de una norma lo que necesitaban obedecer, por ejemplo como marca Bachoco y otras marcas lo que tienen siempre un sistema distintivo hecho un certificado, lo que necesitan obedecer para que no viene salmonelosis. Entonces aquí ya viene contaminación, fermentación y la toxicidad. Todo esto cuando ellos obedecen ya tenemos producto limpio, sin ningunos desechos, y ya está de cierta manera desinfectado, enjuagado, decirlo así, ya podemos hablar sobre dar el procesamiento correcto en la cocina. Si hablamos sobre panadería, para que la masa sube, unos panquecitos, entonces es la temperatura del medio ambiente. La temperatura de recibir los alimentos siempre viene desde 5 hasta 15 grados. La conservación, si hablamos de refrigeración, es 0 hasta 4 grados. Y la congelación hasta entre -15 o -18 grados.
Aquí lo muy importante es decir, si es para panadería, repostería, necesitamos que sube la masa. El panquecito que está bien suave con levadura o con con polvo royal. Entonces, todo bicarbonato necesita subir y eso sube a base de la temperatura. Entonces, por eso no viene de refrigerador para que la masita simplemente sube forma natural y suave, soft. Si hablamos sobre huevo ranchero para que está bonito, rústico, para que la temperatura se ve bien toda la yema y también con todo blanquillo, necesitamos siempre hablar sobre la temperatura menos que es la temperatura de medio ambiente, es decir, de refrigerador. Yo, por ejemplo, en su casa siempre lo pongo en refrigerador. Por ejemplo, mis papás, por tener donde pueden tener, por ejemplo, el refrigerador, siempre lo ponen arriba. Porque es muy diferente estar en una casita y estar en una casa poquito más grande donde viene diferente circulación y la puerta donde viene comparando mi cocina con cocina de ellos. Sin embargo, ellos más usan la yema o por ejemplo las claras para repostería, para hacer mi papá pan casero de la casa en lugar de comprar el pan por cierta levadura. Entonces, todo tiene su seguimiento. Si hablamos sobre polémica donde cómo dar las cosas, existe código igual de refrigeración o congelación, también con código de almacenamiento seco. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta cuando el producto está mal acomodado. Sin embargo, como le ha comentado en el programa de sobre ruedas, por ejemplo, sazonador de pollo, debe estar siempre, por ejemplo, en medio, no puede estar ni arriba ni abajo. Abajo, por ejemplo, ponemos vinagre, aceites, por ejemplo, ponemos toda esta parte. En medio rack debe estar harinas, deben estar las latas, debe estar igual ciertos polvos aromáticos. Y arriba hasta ponemos productos muy secos y secos. Son legumbres y etcétera y etcétera. ¿Por qué le estoy eso comentando? Porque nosotros no nos damos cuenta de esta parte. Venimos, hacemos nuestro caldo de pollo para que tiene poquito mejor sazón, sin tener agua con verdura y con hueso. Una vez ponemos una cucharada de sazonador. Lo pruebamos y si no nos sale, pues ponemos una más y otro más. Pensamos que la culpa es de sazonador, pero es mal almacenamiento lo que finalmente no damos seguimiento nosotros en nuestra casa. Si a una vez pusimos este caldo sazonador con triple concentración, nosotros lo comemos y no hay ningún problema, pero vienen ciertas agruras, ciertas náuseas. Y si hablamos sobre paciente enfermo, podemos fermentarlo, donde puede pasar la segunda fermentación de los pepsinos de intestinos delgados con la electrólisis de cationes a aniones. Aquí es muy importante decir, el primero hemos gastado dinero de almacén y acuérdense que aquí economía pesa más que la salud del paciente. Si no me lo creen, así estamos por hoy en todos los comedores, no solo en nuestro país México, también en Europa. Me ha tocado eso vivir. Entonces, aquí lo importante es entender que hay que cuidar dinero porque gracias a dinero podemos darnos lujo. Si yo pedí tantos champiñones por almacén, porque era la única forma como agarrar el colesterol en los pacientes enfermos. Todo tiene su porqué. Cuando ya sabemos esta parte, ya sabemos cuál es el almacenamiento correcto, ya estamos limpios, ya tenemos indicaciones, ya tenemos supervisores, ya tenemos nuestra mesa, ya aprendemos a elaborar. Viene siempre un menú como debemos cocinar, donde la nutrióloga, o mejor dicho, dietista, necesita darnos órdenes. Quiero por favor un caldo de pollo, eso es dieta cirótica, eso es dieta complacencia, eso es dieta estéril, eso es dieta bajo de los carbohidratos, entonces de sodio, entonces bajo, todo tiene su porqué y necesita explicar a nuestros auxiliares de cocina porque también son muy importantes para que sepan esta parte. Aquí somos todo un equipo, nadie es más ni menos. Simplemente si uno ya tiene un nivel académico a base de estudios, necesita explicar porque todo tiene su responsabilidad lo que necesitamos obtener. No se vale abuso cuando muchas veces en lugar que uno entrega la información abusa en su manera y finalmente sale con lo suyo, donde la vida se encarga de ponernos en nuestro lugar. Ya tenemos todo presentes, ahorita sí, vamos a empezar a cocinar. Ustedes saben que procesamiento distintivo H representa siempre unas normas y políticas de buen procesamiento. Es decir, necesitamos saber dónde está máquina de hielo, dónde está nuestra lavalosa, donde se separa entre lo blanco
y la balosa blanca y la negra, es decir, donde se limpian solo los platos, las tazas, todo lo que son los utensilios de la cocina. Y donde viene nuestro cochambre, de todos los utensilios lo que hemos hecho para poder producir la comida. Y después viene la limpieza profunda, lavadora, donde estamos lavando ya nuestras herramientas de la tela. Bueno, aquí es muy importante decir que existe una norma y política aquí en México desde el año 2004 que se llama norma NMXF 605 desde año NOMEX 2004. Esta norma nos permite tener ciertos utensilios. Si hablamos del peltre, vidrio, barro, ciertos moldes o PVC, silicón, nilón, igual productos, lo que podemos como ciertos toppers usar en la cocina, después vidrio, acero inoxidable, acero quirúrgico y aluminio. Todos estos elementos, hasta madera, lo que ya casi estamos quitando de la cocina, lo que estamos trabajando. Todo esto fue una evolución técnica. Hablamos sobre contaminación física, es decir, nuestro material. Si ya estoy limpio, ya tengo higiene y seguridad, tengo capacitación, entonces ahorita sí es importante con qué material voy a cocinar. Donde muchas veces nos damos cuenta cuáles metales tenemos en nuestra sangre. La primera hoja a base de estudios clínicos vemos este respaldo, donde dijimos, mira, tanto sodio, calcio, potasio, hierro, etcétera y etcétera, los minerales liposolubles, donde vemos nuestro colesterol, triglicéridos, ácido úrico, donde vemos nuestros triglicéridos con glucosa trabajando en equipo. Todo eso vemos nosotros como metales, pero también es importante donde cocinamos, no solo la forma como preparamos los alimentos. Bueno, vamos a empezar desde primero. Hablamos sobre barro. Ustedes saben que es un esmalte, muchas veces tiene cierto plomo, tiene ciertos colores. En Europa hoy lo usamos como un adorno de la cocina, donde nuestra comida prehispánica, nuestros bisabuelos o papás de nuestros bisabuelos han cocinado. Ustedes saben que hablamos sobre una tierra, lo que tiene una protección. Aquí hablamos sobre uso de las grasas, de las mantecas para dar buena comida. Por hoy, por esta razón de tanto plomo, problemas de respiración, migraña, dolores de la cabeza, poco a poco dejamos esta parte de utensilio al lado, donde dijimos, ya te toca tu cumpleaños, güero, pues te hacemos unos buen mole con arroz a la mexicana y tortillas y con unas quesadillas. Si lo vemos ahorita en forma química, es muy importante entender que nuestra sangre también está a fluir y no puede detenerse por oxígeno por cierta fuerza como presión arterial. Aquí es importante saber entonces uso de barro por hoy poco a poco lo estamos quitando. Sin embargo, hay que consumirlo en nuestros platos tradicionales de comida mexicana, especialmente ir a pueblo, para tener esta tradición a nuestro pueblo en nuestras venas y nuestro respeto a los antepasados. Si lo vemos ahorita el segundo elemento, lo que ahorita viene después de barro, empezamos a usar, por ejemplo, aluminio. ¿Cómo nosotros vemos el aluminio? Lo vemos con nuestros olvidos de la memoria, problemas de Alzheimer, hasta Parkinson. Por ejemplo, usted abre el refrigerador y estamos pensando, ¿para qué vine? ¿Qué quise sacar? Ese es el aluminio, lo que cuando se prende, tristemente prende muchos los metales. Famosa olla express, lo que por hoy para presión arterial yo no lo recomiendo. Es muy fácil decir a nosotros dietistas, nutriólogos, ¿sabes qué? No legumbres, le inflama, pero hay que saber cómo prepararlo. Lo mismo como por ejemplo huevo, es muy diferente si es en el refrigerador o por ejemplo afuera, si es el sazonador donde lo tenemos, si está con nuestra estufa o está en nuestro almacén seco, todo tiene su porqué. Y si está cerrado, como debe estar cerrado, y si es la marca adecuada a la que compramos. Bueno, aquí lo importante es decir, ¿cómo preparamos los frijoles charos? Que a todos nos gustan, ¿quién no? Por favor. Todos lo comemos, aunque el dietista o nutriólogo o doctor nutriólogo Yurael lo quita. Aquí sí es muy importante saber cómo prepararlo. Dejamos remojar un día el frijol. Cuando ya lo remojaron ustedes, después del otro día me quitan el agua, hasta que le sale el color de su frijol, genéticamente modificado.
Nuevamente pone agua, pone cebolla, ajo y si puede poquito laurel poner, yo encantado. O sal con ajo o sal de mar. Lo deja otro día reposar y lo pone cocinar en un utensilio, por ejemplo, como acero inoxidable o acero quirúrgico, muy caro, pero pues desinfectado 1000%. Ya no lo cocinamos en nuestro aluminio y si tienen de aluminio, por favor, poco a poco hay que quitarlo, aunque tristemente en el hospital no nos queda otra. Nunca nos se da nada a hospital. Solo es hasta nosotros mismos empleados lo traemos. Tristemente no hay ni para sueldo, menos para unas ollas. Por eso se usa hoy aluminio. Sin embargo, por higiene, no se pegan tanto las cosas comparando con el barro. Con evolución, en los años después de 60-70, viene vidrio. Vidrio representa una moda, porque es hermoso, porque todo lo vemos. Mira esa sopa de fideo con las verduras, mira ese es el té con bonito fileteado limón, limón por ejemplo Eureka es limón europeo naranja, frutos rojos. Sin embargo nos dimos cuenta que la capacidad de limpieza, desinfección, aunque con esta forma desinfectamos en laboratorio, no es misma. Empezaron a romperse las cosas, despegarse y hasta muchas personas se han cortado por esófago o antes mejor dicho a nuestra garganta. Personalmente yo vidrio no lo uso por despegarse con tiempo las cosas. Sin embargo, como evolución fue muy bonita y por hoy se está usando con vidrio especial en las teteras, pero muy diferente, modificadas lo que fueron en los años 60-70. Cuando por ejemplo a Madonna le tocan en las primeras fotos la foto así con estufa de inicio de sus carreras y donde está una donde se podría dejar hervir agua para nuestro cafecito. Sin embargo, aquí no aplica esta parte. Bueno, si lo vemos por peltre, viene evolución en los años 80, cuando estamos hablando sobre unos metales muy diferentes, hermosos con barniz, pero si ustedes dejan una olla de peltre y la dejan con la flama y se quedan así, observando, se dan cuenta que viene algún humo negro. Hablamos sobre 23 o 25, 28 elementos, hasta algunos 34, lo que ya por hoy están quitados por la norma uso en México. Entonces, aquí es importante saber que otra vez usamos aceite, otra vez podemos hablar sobre contaminación de los metales y finalmente necesitamos tener mucho cuidado para no quemarnos. Todo eso tiene su porqué y tiene su significado. Entonces, los peltres vienen en esta época, años 80. Ustedes saben que en los años 80, tristemente, viene epidemia del mundo conocida como cáncer, llamado VIH, SIDA. Entonces, necesitamos empezar a cuidarnos y también la contaminación en esta parte no es adecuada. No es como años 70, que viva la paz. Ya empezamos a cuidarnos con desarrollo de una contaminación, lo que hoy ya en siglo XXI, gracias a COVID, mucha gente aprendió a lavarse las manos. En este proceso de tiempo de peltres viene ciertos moldes, ciertos toppers, ciertos silicones, nilones, cierta formación diferente para poder hornear nuestras galletas sin que usamos la grasa y aquí viene cierto teflón, esta evolución. Teflón con ciertas capas protectores. Sin embargo, ustedes saben que en este proceso desarrollamos procesos cánceres. Ya empezamos muchos hombres, mujeres, muchísima gente tiene problemas con reproducción, hablando sobre cáncer de los ovarios, cáncer de próstata, problemas eréctiles, infecciones urinarias, muchísimos problemas de procesos de embarazarse, con mucha humedad donde mujer no puede producir ciertas hormonas o también hombre tiene débil la esperma. Todo este proceso en el teflón ya empieza esta evolución a la humanidad. Por hoy no usamos la grasa, sin embargo también tiene ciertos metales lo que necesitamos inhalar sin querer. Ustedes saben que teflón con tiempo se despega y dónde creen que se encuentra este teflón.
en unas piezas, pero también en nuestra inhalación, la respiración, problemas de respiración, problemas cardiovasculares, problemas de preinfartos, de muchísima contaminación al sistema inmunológico, sistema cardiovascular, sistema muscular, sistema hormonal y hasta sistema nervioso. La gente empezó a ser muy aprensiva, muy tóxica. Una persona pone en evidencia y todas tienen razón y la persona se vuelve a ser indigna y todavía con sus groserías para adelante. Tristemente cada uno da lo que da, pero no hay que juzgar, hay que ir adelante y aprender que todos somos humanos y todos nos encontramos en la misma situación un día y un día comprendemos. La vida es un gran camino, un gran viaje. Necesitamos aprender. Desafortunadamente nos toca vivir muchos tabús, muchos retos para poder entender dónde estamos mal. No podemos juzgar a la persona si no escuchamos su versión y si no vemos sus hechos. Bueno, en esta evolución de teflón viene evolución de acero inoxidable y haz de acero quirúrgico, donde separamos haz de perla de mercurio sobre otros utensilios 100% más limpios y más puros. Material con cual podemos operar y tener la desinfección 100%. Tristemente este material a veces es impagable en su totalidad. Sin embargo es el mejor material. Por eso por hoy lo accesible, lo que le puedo recomendar, si no es acero quirúrgico, lo que muchas no tenemos en la casa, o yo procuro tener que lo tienen mis papás en lugar que yo, porque sé cómo preparar los alimentos y soy joven todavía. Sin embargo, son lo más valioso lo que uno tiene. O la gente enferma. En la casa, cuando hablamos los papás, lo que tienen hijos enfermos. Aquí es importante saber cuidar nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros papás y también nosotros mismos, porque la gente por hoy si tiene 30 años o entre 35 y 40 años donde ya estoy en este escalón, pues necesitamos aprender a cuidarnos porque ¿quién nos va a cuidar? No existe pastilla milagrosa, aunque muchas personas piensan que sí. Señores, eso ya no aplica. Estamos en la contaminación y los viruses. Hay que actuar por hoy. Necesitan cuidarse desde su casa, sino ¿quién lo va a cuidar? Y si la persona los cuida, entonces hay que ser recíproco, no hay que abusar. Todo tiene su porqué. La vida es una gran ruleta, una vez estamos arriba abajo. Yo puedo engañar a ustedes, ustedes a mí, pero a Dios no se engañen. Y tiempo nos enseña quién tuvo razón y por qué debemos aprender todo eso. Hoy el tema es aprender. Tal vez hoy hablo muy fuerte con ustedes, no se me despanten. Seguridad de los alimentos, introducción base 1, contaminación como ETAs, enfermedades transmitidas de los alimentos, representa dos cosas muy importantes. Entender, comprender, obedecer, tener disciplina y organización y tener buena capacitación, si no, las cosas no funcionan. Lo mismo me tocó hacer a mí en práctica, hasta con mi propio papá, en el diciembre de año pasado, y por hoy hay un Dios en esta casa. Si lo hablamos sobre esta evolución de los utensilios, al final llegamos con aceros inoxidables, lo que tiene ciertas capas protectores con tipo acero quirúrgico, tiene siempre unas válvulas, lo cual trabajan a base de vapor, en lugar de agua con tipo de vapor. Hablamos sobre unos termostatos o hasta vidrios como tipo las capas para que podamos ver nuestro procesamiento. Recapitulación. Ya hablamos sobre higiene personal, ya hablamos de higiene de miseplas, hablamos códigos de solución de cloro, solución de yodo, hablamos sobre código de las tablas, hablamos sobre limpieza y también organización dentro de nuestra cocina, hablamos sobre capacitación y funcionamiento de los puestos de brigada de cocina, ya hablamos sobre nuestros utensilios y aquí único lo que falta al final decir es saber cómo poner un menú, cuál es el licuado, hacer los cálculos dietéticos, teniendo conocimiento de la medicina y permitir poco a poco trabajar en equipo donde necesitamos obedecer, saber cómo elaborar y al final viene un menú o un licuado a su casa para que ustedes puedan dar la continuación, para poder saber dar el menú. Aquí es importante saber cómo preparar los alimentos. Si una vez, por ejemplo, le toca, por ejemplo, su menú, ¿cuál es el menú adecuado? ¿Qué necesitamos nosotros trabajar? ¿Cuál es desayuno, colación, comida, colación, cena, colación? ¿Cuál es el ejercicio? Y al final nos toca más que se puede tranquilizar, estar tranquilos, bonitos
y trata de entender que la lección más importante en esta vida es ir adelante, no poder detenerse. Es importante estudiar a nosotros mismos, porque muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos hacemos daño a los demás. Y todo eso tiene cierta evolución, porque acuérdense que hablamos de 3 tipos de salud. Salud del alma, salud de nuestros pensamientos, emociones, salud espiritual o simplemente tener algún límite o alguna guía, algunas guías para ir adelante, con ciertos tabús, cierta ignorancia, pero también cierto uso. Las religiones están bonitas, la fe es muy bonita, pero el humano lo convierte en lo que uno quiere. Entonces hay que entender, saber liberarse de estos prejuicios o simplemente pues cerrar ciertos tabús y no más buscar. Después viene salud fisiológica, nuestros músculos, venas, arterias, presión arterial, glucosa, fructosa, todo tiene su porqué, su significado. Toda vida uno estudia. El estudio no se detiene acá. Siempre hay que capacitarse desde propios estudios, desde propio esfuerzo. Pero no se puede morir la motivación. Y hoy fue un granito de introducción de los alimentos. La otra parte muy distinta, lo que muchos de ustedes le toca cuando yo voy a visitar al paciente a su casa. Cuando ya doy las indicaciones, vamos a cocinar en eso, vamos a trabajar en eso, vamos a dar este seguimiento. No nos limitamos. Alimentación científica significa alimentación en todos aspectos. Si es hospital, si es restaurante, si es comedor, si es casa del paciente, si es un evento masivo, tiene mucho que ver. Sin embargo, en ambos casos, higiene y seguridad de los alimentos es la primera base para poder hablar sobre curación al enfermo. Otra cosa es la presión, cuidar al enfermo. 24 horas de estar con el paciente, no tener tiempo ni para ir al baño. Y también tener rostro, resolvemos todo. La paz, la tranquilidad, la fe, transmitir 24 horas. Alimentación científica es una carrera de parte de nutrición, la cual muchas veces desconocemos porque pensamos que no es el mismo nivel que la medicina. Está bien porque en esta parte estamos en evolución. Es muy diferente venir del continente europeo y muy diferente aquí empezar a trabajar en equipo. Pero todo se puede donde hay fe y donde hay Dios presente en los hechos. No se me desvíen, no se me pierden. Vamos a darle camino y todo se puede lograr mientras uno quiere. Alimentación científica significa la misma oración que caridad de cobre. La belleza de dentro debe estar belleza afuera. Lo que de buen corazón se da siempre regresa y se multiplica. No pierden la fe. Para eso tienen su nutriólogo. Que Dios los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima con alimentación de lo científica, nutrición en tu casa.